19 horas, 7 minutos en todo el país y en esta segunda hora de Remedio para Optimistas vamos a meternos directamente, como lo habíamos anunciado, en una nueva entrega de este espacio que hemos denominado Coronadas de Historia, donde Angelina Usino Lleros, investigadora, filósofa, nos ayuda a pensar reflexivamente a partir de algunas historias de mujeres que han sido importantes a través de la historia. Buenas tardes, Angelina, ¿cómo andas? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, acá vamos a girar un poquito para los que Estamos nos están transmitiendo, viendo. estamos transmitiendo también a través de Instagram desde la cuenta @lasofistas, ¿no es cierto? Allí. Exactamente. Bueno, hoy es todo un desafío porque vamos a hablar de Hannah Arendt, una filósofa alemana de origen judío, que en realidad es difícil en cuanto a que tenemos que hacer mínimamente referencia a su pensamiento, que no es muy accesible a, digamos, si no estamos estudiando la disciplina. Pero es muy polémica la historia de ella y la historia de su profesor Martin Heidegger, que él ha sido y es reconocido como el último gran filósofo de toda la historia de las ideas filosóficas de Occidente. ¿Por qué polémica? En primer lugar, porque Heidegger en el año 1933 se afilió al partido nazi y gracias a eso también pudo asumir como rector de la universidad, y es famoso el discurso que da en ese momento. Pero se descubre mucho tiempo después, a raíz de la correspondencia que tenía Hannah Arendt con él, que habían tenido una relación íntima, un romance, como decimos ahora. Hannah Arendt nace en 1906 de una familia de origen judío, y cuando se va a estudiar filosofía, siendo muy joven, ella tenía 17 años, lo conoce a Heidegger, es su profesor en la universidad, y a partir de ahí comienza una relación entre ellos que en sí la relación dura poco tiempo, pero la correspondencia entre ambos, que fue publicada hace unos años, va desde el año 1925 a 1975. Qué bárbaro. Hace poco empecé a revisar relaciones epistolares. Algunas hay muchas de ficción, por ejemplo, el principio del Conde Drácula de Bram Stoker, hay una relación muy interesante entre Mina Harker y Jonathan Harker de manera epistolar, ¿no? Pero las relaciones epistolares que ha habido a través de la historia entre intelectuales, entre literatos, son muy interesantes. Por ejemplo, Oscar Wilde desde la cárcel de Reading, cuando escribe la balada de Reading, tiene una relación muy interesante de manera epistolar con Alfred Douglas, ¿no? Pero claro, entre ese reconocimiento apareció allí, por ejemplo, Heidegger y Arendt, ¿no? Sí, que además aquí tenemos que ver, además de los posicionamientos filosóficos, la situación religiosa. Heidegger estaba casado y tenía 2 hijos cuando comienza su idilio con Hannah Arendt, pero recién decíamos, ella de origen judío, Heidegger era católico y su mujer, Elfriede, era protestante. Siempre, para un poco justificarlo, Heidegger se decía que la que era antisemita era su esposa, pero en realidad, bueno, el compromiso de él con el nazismo, que fue posterior a la relación que tuvo con Arendt, nunca tuvo de parte de él un arrepentimiento, una exposición pública para decir, bueno, por qué en ese momento él aceptó, siendo discípulo de Edmund Husserl, un filósofo alemán, también judío como Arendt, y que fue expulsado junto a otros docentes judíos cuando Heidegger fue rector, y él no hizo nada por eso, y tampoco asistió al funeral de Husserl, algo que también se le reprochó mucho tiempo después. Pero siempre un poco para justificarlo al genio filosófico se decía que en realidad
la mala de la película era la esposa de Heidegger. Sin embargo, también por un intercambio epistolar entre ella y su marido, se sabe que su relación fue una relación de mucho amor y compromiso mutuo, a pesar de que Heidegger siempre le fue infiel, no solamente con Arendt, sino que él siempre, hasta los 81 años, tuvo amantes. Y cuando cumple 81 años, él tiene un infarto, lo cual hay una carta de Friede donde dice que gracias a ese infarto él ya no pudo serle más infiel, claro. Y esos últimos años lo pasaron juntos. Solamente terrible. Por un infarto, sí, tremendo. Ahora, una interrogante que emerge más desde la imagen que ha quedado impregnada por ahí respecto del el nacionalsocialismo alemán y las corrientes filosóficas. Hay toda una cuestión ahí que vincula al Tercer Reich y al nacionalsocialismo, ¿no es cierto?, respecto de Heidegger y de Nietzsche. De Heidegger, vos lo dijiste muy bien, ¿no? La cuestión tiene más que ver, más que con la perspectiva filosófica, o si hay algún apunte de ese aspecto lo comentarás, pero tiene que ver con una cuestión política, digamos, ¿no? Con un posicionamiento político, con un rol político determinado, con un lugar de poder legítimo al que accede gracias a su apoyo a esa perspectiva ideológica. Pero de Nietzsche, que ha sido rebatido esto a través del tiempo, se decía en un momento que sí, su filosofía había sido no concebida de tal manera, pero sí interpretada, por ejemplo, así habló Zaratustra, el concepto de Huberman, de superhombre, y lo de la bestia blanca, digamos, ¿no? Para la raza aria. Esto es así, digamos, está bien esta corrección que se hace, es decir, Nietzsche escribe esto, pero no lo escribe, hay una mala lectura, hay como una lectura luteraliana, digamos, ¿no? Sí, además que era imposible en el momento en que Nietzsche escribe, así habló Zaratustra, no podemos pensar que era nazi, porque el nazismo es un fenómeno que se dio muchísimo después. Aparte, sí es cierto que Hitler recupera esta idea del superhombre, que en realidad, para los que saben bien alemán, Übermensch significa sobrehombre, y es el hombre que se sobrepone a todos los avatares de la existencia. De hecho, para Nietzsche, mártires en la historia, como fue Sócrates, o el propio Jesucristo o Jesús, él decía que era el triunfo de los débiles, y que en realidad la historia de la humanidad tenía que fundarse sobre un hombre fuerte, una figura fuerte de la humanidad, y no en base a estos mártires débiles que mueren víctimas de alguien poderoso en el momento. No, claro, además la concepción metafórica que incluye la filosofía nietzscheana del superhombre constituye que el hombre es un puente hacia el superhombre, digamos, ¿no? Está esa figura metafórica, ¿no?, o alegórica de puente respecto de sobreponerse y de saberse tránsito, digamos, ¿no? De que su grandeza está en saberse tránsito de un momento a otro. Pero aparte, bueno, además hay argumentos históricos, ¿no es cierto? Como sí, por ejemplo lo que fue las condiciones desprovistas en que quedó Alemania después de lo que fue el Pacto de Versalles, ¿no? Y todo lo que fueron los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, justo me pareció que era atinado porque aparecen Heidegger y Nietzsche vinculados al mundo del nazismo desde dos perspectivas distintas. En el caso de Heidegger, como bien lo referías, desde esta perspectiva. Algo que, más allá de que bien aclarabas vos, que en ese momento no coincidió en el momento con el que mantuvo su vínculo con Hannah Arendt, sino que eso fue posterior, pero digamos lo del Tercer Reich fue posterior, ¿no es cierto? Sí. Pero me parece que hay una cuestión muy simbólica ahí, más allá de lo que aportabas respecto de que Arendt era judía y que él era católico. También Hannah Arendt después
va a tener un rol muy importante en el juicio de Eichmann en Jerusalén. Sí. Y va a engendrar conceptos filosóficos directamente de ese juicio, rememorando todo lo que fue el nazismo, ¿no? Sí, hay, a la luz de la historia, digamos, de lo que fue el nazismo, hay muchísimo escrito, porque obviamente para la filosofía fue una herida narcisista muy grande que el último gran filósofo haya estado afiliado al nazismo, y que además el nazismo se le adjudicase solamente a Alemania. Hay otro filósofo más actual que es Philippe Lacoue-Labarthe, él escribe El mito nazi, y en ese libro dice que en realidad el nazismo fue un fenómeno europeo, en el que participó Europa, pero que su expresión, digamos, patente fue Hitler, que él encarnó eso, pero que no fue un fenómeno solamente alemán, sino que todos los países participaron de eso. De hecho, el padre de Kennedy también era cercano al nazismo y estaba compartiendo esas ideas. Hay otro texto que es de Michel Foucault, Genealogía del racismo, donde Foucault dice que el racismo es un fenómeno europeo que convierte la razón de Estado en racismo de Estado. Y ese racismo incluye a los judíos, pero también incluye a los gitanos, a los indígenas, a los negros. Es decir, el racismo no está pensado con relación al color de la piel, sino como un fenómeno político, ideológico, cultural. Por eso es bastante profundo el hecho de hacer un análisis de este tipo. En el caso de Hannah Arendt, ella lo conoce a Heidegger, fue su profesor, se enamoran, tienen esta relación que se da justo cuando él está escribiendo y publica su mayor obra, que es el Ser y Tiempo, que se publica en el 27, en el año 27. Ya en el año 33, cuando Heidegger se afilia al partido nazi, ella estaba huyendo de Alemania con el que fue su primer marido y escapan a Francia. También en Francia ella se separa, se divorcia de ese primer marido de apellido Stern, que él era muy conocido porque sus padres eran psicólogos famosos en Alemania, o sea, una familia muy conocida, y eran compañeros de estudios, digamos. Bueno, ella ahí permanece un breve periodo en un centro de detención, que logra escapar a Estados Unidos con el que fue su segundo marido. Ella, estando en Estados Unidos, le piden que cubra el juicio a Eichmann en Jerusalén, porque ella, además de ser filósofa, escritora, docente, era periodista, o sea, en Estados Unidos ejerció el rol del periodismo, ¿no? Y ella, después de un tiempo de no comunicarse con Heidegger, retoma después la correspondencia con él, a sabiendas de que su esposa, la esposa de Heidegger, estaba controlando la situación. Bueno, estas historias de amor entre filósofos han dado mucho que hablar. Yo traje hoy para mostrar algunos textos que hablan solamente de esta historia de amor, pero también es cierto que hay una influencia filosófica entre ellos. Cuando comencé a estudiar hace mucho tiempo a Heidegger y a Arendt, la sensación que tuve es que ella dijo lo que él no podía decir. Lo dijo porque era mujer y porque era judía. Y que él no podía decir por el compromiso que tenía respecto del Tercer Reich, o... Él, salvo en un texto que es metafísica, que algunos leen entre líneas, algo cercano a lo que podía ser el nazismo, la filosofía de una superioridad racial, salvo en ese texto, por ejemplo, Ser y Tiempo es un texto apolítico. E incluso él nunca aborda ni siquiera el problema ético. No. Decir, Por eso yo decía,
no sin temor a equivocarme, porque no tengo leída una vasta cantidad de la parte de la obra de Heidegger, pero decía que el compromiso con el Tercer Reich había sido más político que ideológico, digamos, en ese aspecto. Aunque no, es difícil separar la paja del trigo en ese aspecto, Sí, porque totalmente. está todo vinculado. Digo, vos estás apoyando ideológicamente si estás asumiendo un cargo y un lugar legítimo de poder en ese contexto, aunque no lo hagas escribiendo libros de filosofía respecto de eso, ¿no? Sí, los que quieren hilar fino con este tema, en el libro Correspondencia entre Arendt y Heidegger, que va del año 25 al 75, año en el que ella muere. Ella muere en el 75, él en el 76. Él era unos cuantos años mayor Sí, claro. que ella. Y además todos los romances de Heidegger fueron con alumnas. Siempre tuvo relaciones con las alumnas. Ahí también hay una Sí, lectura para hacer por supuesto. del machismo, de Total. lugares de poder, vulnerabilidad. Totalmente. Incluso, bueno, en otros libros que estoy leyendo me entero de que Teodor Adorno también era un gran mujeriego, siempre le engañó a la mujer, tenía relaciones con las alumnas. Bueno, Horacio Quiroga, que lo tocamos cuando hablamos cuando hablamos de la familia Lugones. la familia Lugones, tocamos un poquito de Quiroga, y Quiroga también le Sí. cabe esa comparación. Por eso las mujeres en la historia de las ideas y en la historia de la filosofía siempre han quedado como la mujer de, la hija de, la amante de, si nunca les dieron ese lugar, que lo tienen por supuesto, y de hecho nos estamos dedicando a sacar a la luz todo eso. En ese aspecto Hannah Arendt logra separarse de ese lugar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, aparte ella, por eso digo, escribe y dice lo que Heidegger nunca podría haber dicho. Ahora, en esa correspondencia, que está prologada por dos filósofos que yo quiero mucho, Alain Badiou y Bárbara Cassin, él ahí hay una carta que le escribe a Arendt como justificándose y diciendo, pero si yo estuve rodeado de colegas judíos, de discípulos judíos, es decir, como diciendo yo no era antisemita, pero públicamente nunca él se excusó o dio una explicación del por qué. Había así en su entorno quienes quisieron justificar que él se afilió para poder ser rector de la universidad, tampoco duró mucho tiempo en ese cargo, pero él públicamente nunca lo hizo y podría haberlo hecho. Entonces, esta historia entre ellos y la correspondencia, en qué me parece interesante, en ver que en ese momento en Alemania había un posicionamiento filosófico que podía diferenciarse de los orígenes religiosos, de un grupo que era judío, otro era protestante y otro católico. Y eso tuvo una gran influencia en su obra y en su pensamiento. Acá en estos libros que traje para mostrar, hay uno de los filósofos y el amor, de Sócrates a Simone de Beauvoir, que son dos Simone de Beauvoir, otra que también logró, sí, por supuesto, logró separarse, ¿no? Pero cuando yo estudiaba filosofía, las profesoras nos decían, no, Simone de Beauvoir dice lo mismo que Sartre, no, nos decía lo mismo. Y también acá sostengo que el hecho de haber sido mujer a ella le lleva a plantear tesis que Sartre nunca lo hubiese hecho, nunca hubiese escrito El segundo sexo, Sartre. Bueno, Aude Lancelin y Marie Lemonnier, que escriben este libro, publicado por Editorial Ateneo. Qué buena que está la portada, sí, le comentamos a la gente que nos escucha. No lo está viendo. Sí, que es una suerte de... Es un laberinto. Es un laberinto con una flecha cruzada, y que si bien parece de piedra, el tono también podría ser plausible de hacerlo considerar una suerte de arbusto también, ¿no? De esa perspectiva. Hay una doble lectura ahí, ¿no? Muy linda la portada. Bueno, en este libro... Laberinto con forma de corazón. Sí, con la flecha y todo de Cupido. Estas autoras hacen un paralelismo entre la relación de Arendt con Heidegger y de Beauvoir con Sartre, y algunas discusiones ahí porque se conocieron cuando fue Simone de Beauvoir a Estados Unidos, se conocieron con Arendt. Ah, no sabía eso. Sí, y Arendt no la consideraba
a Simone de Beauvoir como una gran pensadora, una filósofa, digamos que la tenían ahí. Sí, sí. Bueno, hay una vieja disputa entre los filósofos alemanes y los franceses. Claro. Sí, sí. Es decir, porque los alemanes siempre se autocomprendieron como superiores, también filosóficamente, en todo, digamos. Que hay un sentimiento de superioridad en Alemania. Sí, me parece que igual Alemania y Francia tienen una rivalidad que se ha traducido a través de todo el siglo XX, por lo menos, ¿no? En cuanto a los conflictos bélicos, que también hace que todo quede más caldeado en ese aspecto, ¿no? Sí. Es como fácil poner, para los franceses es fácil ser los rivales de Alemania, o sea, que Alemania lo pinche un poquito no es lo mismo que lo pinche España un poquito, supongamos, ¿no? Hay una respuesta. También hay una relación de admiración, por ejemplo, Jacques Lacan hacia Heidegger, Jacques Derrida también. Es decir, Heidegger ha sido un filósofo de referencia siempre porque él provocó un cambio en la historia de las ideas muy fuerte, como lo hizo Kant en el siglo XVIII. Es decir, son filósofos, uno no se transforma en nazi por leer a Heidegger, mucho menos. No. Y de hecho hay muchas lecturas de Heidegger. Parece realmente insólito tener que dar esa advertencia, ¿no? Yo he tenido colegas que han prohibido, lo han cancelado a Heidegger. Sobre todo en el año 89, cuando se cumplían 100 años del nacimiento de Heidegger, Víctor Farías, que era un chileno que vivía en París, publicó ese libro Heidegger y el nazismo con documento. Entonces, a partir de ahí nos pasamos años discutiendo si había que leer o no había que leer a Heidegger. Lo que pasa es que si uno lee a un filósofo más cercano en el tiempo que ha sido influenciado por Nietzsche o por Heidegger, la lectura que hacemos es muy pobre, muy limitada. Es que faltan los elementos del contexto. Claro. Digamos, ¿no? Después del otro es... Hablando de reconocimientos, es Nietzsche quien dice, el único psicólogo en quien confío es Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Claro. Hablando para otro lado, ¿no? Para Rusia en este caso, sí. Pero un reconocimiento también interdisciplinario en ese aspecto. Lo interesante en Nietzsche es que él sabía, o él al menos lo proponía diciendo, esto que escribo no es para este momento, nadie lo va a aceptar ni a comprender. Es decir, él sabía que lo que él escribía era para mucho tiempo después. Y además la ironía de Nietzsche no es fácil de aceptar. Esto es mucho más profundo y mucho más largo, pero cuando aparece la etapa más cuestionada de los textos de Nietzsche, que inclusive algunos fueron develados de manera póstuma de lo que encontraron, una hermana creo que fue de él, ¿no es cierto? La hermana, sí. La hermana sí dicen que era más cercana a un pensamiento antisemita. Ajá. No sabía eso. Sí. Pero refiriendo a esa etapa más polémica respecto de cómo escribía Nietzsche, si uno hace el trabajo analítico, hay una correspondencia entre lo que él decía y cómo lo decía. O sea, él estaba también desafiando las leyes gramaticales. Me parece que eso fue un poco lo que lo llevó a que lo juzguen, aunque también habrá habido algo químicamente, digamos, ¿no? Que es incuestionable en ese aspecto, ¿no? Para que después lo apodaran el loco de Turín. Pero quiero decir, eso no lo pudo ver nadie en ese momento, ¿no? Que había una coherencia entre lo que él quería decir y cómo lo decía, ¿no? Sí, a Nietzsche cuando se lo ha querido descalificar se ha dicho que estaba loco, pero muchos otros estuvieron locos en el siglo XIX, pero como dieron lugar a pensamientos muy dominantes, como que convenían Augusto más en eso. Conte, bueno, Max Weber, él padecía depresión, hay muchos intentos de suicidio en la historia de las ideas, es decir, de los pensadores, los intelectuales, pero en el caso de Nietzsche había que decir que estaba loco por las cosas que decía, porque él derrumba el edificio del pensamiento moderno. El contrahegemónico. Claro, entonces, por supuesto, los que querían seguir edificando ese edificio sin poner en duda nada, ni la ciencia, ni la religión, ni las ideas, entonces no lo querían a Nietzsche. Se encontraron con un escollo. Ahí. Sí, el otro libro es Amo, luego existo, Los filósofos y el amor, de Manuel Cruz,
que, bueno, Manuel Cruz es un especialista en Hannah Arendt. Él escribió el prólogo de La condición humana, que es el libro principal de ella. ¿Es español? Sí, Ajá. bueno, Manuel Cruz, él dirige una maestría en filosofía contemporánea en Barcelona, es profesor de filosofía contemporánea, y él dirige esa colección que ha publicado lo de Byung-Chul Han, entre otros, ¿no? Sí, 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 sí. Que tiene ese estilo de publicación breve, de libros más bien cortos, y ahora estaba dedicándose a publicar libros de jóvenes investigadores, jóvenes pensadores, toda una colección muy interesante. Y este preludio es de Karl de Gerasi, o de Gerasi, no sé cómo se pronuncia, una historia de sexo en la escuela de Frankfurt, que es muy interesante porque yo cuando lo compré, porque sentí mucha curiosidad, claro, busco la biografía. Y Karl de Gerasi, o de Gerasi, fue el que inventó la píldora anticonceptiva. Él era doctor en química y estudió filosofía y se interesó particularmente por la escuela de Frankfurt. Entonces él acá habla de Adorno, de Benjamin, de la mujer de Adorno y de Hannah Arendt, y de todas historias así, entre ellos infidelidades y demás. Bueno, otra cosa que se descubrió de la mujer de Heidegger, que Heidegger decía que era una santa, es que uno de los hijos no era de Heidegger, sino del que fue su novio de juventud. ¿Y nunca se enteró Heidegger? Sí, se enteró, pero eso nosotros nos enteramos con todas estas correspondencias. Después, claro. Digamos que es como la parte... El lado B, digamos, ¿no? Podríamos hacer un programa en vez de la farándula local, claro, de estas farándulas de la intelectualidad, digamos. Que además, claro, cuando uno estudiaba, o una en mi caso estudiaba filosofía, los filósofos eran como próceres, es decir, nunca nos iban a, ni se nos permitía hablar de la vida, de la vida o de la política o de las ideologías de los filósofos. Entonces empezaron lentamente a aparecer biografías donde cuentan, por ejemplo, que Marx había tenido un hijo con la empleada doméstica y que Engels, como era buen amigo, se hizo cargo para que la mujer de Marx no lo deje. Claro, claro. Cosas así. Pero bueno, lo importante creo es que esto no descalifique la obra. No, eso... De ninguna manera debe descalificar la obra. Es que a eso, justamente iba exactamente eso. La pregunta era, ¿por qué habrán querido ocultar esa parte o que no se investiga, no se da a conocer esa parte, si al final habrán pensado que afectaría, digamos, a la comprensión de la obra, ¿no? Al concepto puro. Pero en realidad a mí, por ejemplo, me gusta y me dedico a relacionar la biografía está bien, a veces son filósofos también o filósofas, pero en rigor son literatos y literatas, digamos, ¿no? Sí. Y cómo se relaciona una obra de ficción generalmente con su vida. Y uno puede hacer pero para nada es una cuestión absoluta. No deja de ser una perspectiva argumentada, sí, pero una perspectiva al fin subjetiva, ¿no? Sí, ahora también con Foucault han salido publicaciones donde plantean que Foucault tenía relaciones con jóvenes. Bueno, de acuerdo. Entonces fue una polémica. Lo quieren cancelar a Foucault. En fin, hay dos cosas importantes. Una, que la obra, para mí, ¿no?, cobra total independencia. Una vez que alguien escribe y publica un libro, después va a tener un montón de traducciones, interpretaciones, utilizaciones. Digamos, ya cobra vida propia el libro. Y otra, yo creo que han querido presentarlos así para que los podamos admirar, ¿no? Es decir, hay gente que se enamora de pensamientos, entonces no quiere aceptar que esa persona a la cual admira tanto también tuvo defectos. Claro. Pasa lo mismo con los próceres. En la escuela nunca nos hablaron de la vida de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, porque bueno, había que admirarlos, estaban ahí. Hablando de relaciones epistolares, vale la pena recomendar también a la audiencia y a quienes nos están siguiendo a través de Instagram,
la historia de las cartas que intercambian, las pocas cartas que intercambian, porque después son muchas más las que envía ella que las que lamentablemente puede responder él, entre María Guadalupe Cuenca y Claro. Mariano Moreno, ¿no? Sí, Cuando finalmente muere, envenenado se supone, ¿no es cierto?, en sí. la fragata. Así que también esa recomendación. Angelina, para cerrar, no lo hablamos a esto, así que vos respondeme con total confianza. ¿Te gustaría citar algún fragmento de alguno de los libros? A ver. Si hay alguno que te parezca que... Si no, lo dejamos en la recomendación, nada más. No, tengo muchas partes marcadas de los libros. Eh, a ver. Ahora estás hojeando Este de las Los filósofos y el amor. francesas, Lancelini y Lemonnier, bueno, porque acá ellas lo que hacen es plantear qué poco lugar tuvo el amor en Ser y Tiempo de Heidegger, que lo escribe en pleno romance con Arendt. Y ahí Heidegger hace una cita breve de lo que pensaba San Agustín del amor. Y no es casualidad de que Hannah Arendt, su tesis doctoral fue sobre el concepto de amor en San Agustín. Entonces acá dice, aunque Hannah Arendt fue la pasión de su vida, o sea, la pasión de Heidegger, como dijo cuando se reencontraron en 1949, que ahí retoman la correspondencia, decididamente no fue la única en sucumbir al encanto del filósofo y sus apetitos sensuales. Pero él siempre volvía a Eifride, su era, la diosa del hogar, su punto fijo, su patria. Entonces acá, bueno, ellas van planteando cómo fue la relación entre Heidegger y su esposa, que no es que él la engañaba porque no la quería, sino que efectivamente la amaba, pero que la relación de Heidegger con las otras mujeres tenía que ver primero con una relación de discípula al profesor, sí, o sea que no había una relación de pareja, de semejanza, pero además por la cuestión intelectual, porque la esposa de Heidegger también fue un poco víctima, porque ella estudiaba economía política y abandonó la carrera para casarse con él y quedarse en la casa, en el hogar y demás. Entonces, bueno, acá lo que hacen las autoras es citar partes de la tesis de Arendt sobre el amor. Claro. Digo, al final de cuentas, Heidegger le recriminaba, no directamente, pero indirectamente terminaba recriminándole a su esposa algo que ella a lo que ella había renunciado por él, digamos, ¿no? Claro. Bueno. Entonces él no consideraba de que ella, por estar en su casa, ya no tenía una actividad intelectual, que volvemos al principio cuando hablábamos de Lennon, esa canción de Lennon donde él habla de lo que se le pide a la mujer y por otro lado no se le permite. O sea, hay una ambivalencia ahí de pedirle que sea inteligente, pero si es independiente ya no le gusta al varón, etcétera. Una contradicción. Claro, al final la histeria debería haber sido abordada para los hombres, ¿no? En ese aspecto. Bueno, y acá, no, ya se nos va el tiempo, pero lo que hace es citar una carta que le escribe Heidegger a Hannah Arendt diciéndole que el amor hacia ella es, como dijo San Agustín, que amar es dejar que el otro sea lo que es, amar lo que el otro es, no esperar otra cosa que más que su esencia, digamos, lo que el otro es. Entonces, bueno, ahí estaba un poco la frase que ella la toma para su tesis doctoral. Excelente, hermosa historia la de hoy, muy interesante. Martin Heidegger y Hannah Arendt y Martin Heidegger en una nueva entrega de Coronadas de Historia aquí en Remedio para Optimistas en lo que ha sido ya la tercera entrega, ¿no es cierto? Tercera. De hablamos de Yoko Ono, de Piri Lugones y ahora de Hannah Arendt. Y esto después lo subimos al canal de YouTube. Exactamente. Los que lo quieran ver o las que lo quieran ver está. Exactamente, allí quedará disponible. Siempre está la posibilidad de cerrar con alguna canción que vos consideres y hoy no es la excepción, así que si querés podés presentarla y cerramos. Es una de las canciones de Natalia Lafourcade, porque me hizo acordar un poco esta relación, la letra, esta relación de la que estuvimos hablando de Heidegger y Arendt. Muchas gracias, Angelina, por este rato. A vos.
por esta historia y por este tiempo. Angelina Ucino Olleros en una nueva entrega de Coronadas de Historia, aquí en Remedio para Optimistas.